Doctor Natalio Botana, primero, muchas gracias por su tiempo. Y segundo, le quiero decir que es un honor conversar con un intelectual como usted, reconocidísimo en el exterior. Bueno, muchas gracias. Imagínese usted el gusto que tengo de estar en Tucumán, porque aquí me unen tantos afectos académicos y personales. Son muchos años de relación con Tucumán, así que me alegra muchísimo reanudarla. Bueno, me gustaría que hablemos sobre la experiencia democrática, su último libro. ¿Qué impacto busca en los lectores con este libro? Bueno, el impacto que en el fondo buscamos todos los intelectuales desde tiempo inmemorial, ¿no? Que el lector reflexione y que sobre todo en este momento de transformaciones tan profundas que hay no solo en la Argentina, sino en el planeta, una invitación para la reflexión con perspectiva histórica. Con perspectiva histórica. El subtítulo lo dice todo, ¿no? La experiencia democrática en estos 40 años de vida democrática que no se han interrumpido, afortunadamente, pero que tienen luces y tienen sombras. Y bueno, entonces es un libro que combina el relato de los acontecimientos, de lo que pasó, junto con un esfuerzo difícil, pero necesario, para conceptualizar los grandes problemas que tiene la Argentina desde 1983 hasta el presente y que aún no ha resuelto. Sí, usted dice que la democracia es un proceso continuo de mejora, de construcción y reconstrucción, y que hay que cuidarlo porque no está alejada de tentaciones de salir del sistema democrático. Exactamente, la democracia nunca es un dato definitivo, porque está basada fundamentalmente en la libertad. Lo que yo llamo las tres libertades, ¿no? En primer lugar, la libertad civil, en segundo lugar, la libertad política, en tercer lugar, la libertad económica. Son tres libertades que se conjugan en la creación de la democracia. Una democracia, por otro lado, como nos enseñó ese gran tucumano que se llamaba Juan Bautista Alberdi, que está arrojada a la necesidad republicana. Por consiguiente, nosotros tenemos una república desde 1853, la conceptualizó Alberdi, y esa república hay que conservarla, porque la república fundamentalmente está basada en la calidad de las instituciones. Y en este momento, y en los años anteriores, nuestras instituciones todavía tienen enormes deudas pendientes. ¿Quién iba a creer que usted, un historiador, cientista político, esté coincidiendo con los dos nuevos premios Nobel de Economía que escribieron un libro, ¿por qué le va mal a los países? Y la conclusión es porque hay que mirar la calidad de sus instituciones? Bueno, eso es una muy buena noticia que hay, no solo en el campo de la ciencia política, sino en el campo de la historia, ¿no? Que es la historia institucional, es decir, la reflexión en torno a las instituciones, que creo que es un mandato muy importante para los argentinos de hoy en día, ¿no? Porque realmente si nosotros logramos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tener una constitución y poner en marcha una república, es por eso. Alberdi, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, para hablar de otro gran tucumano, pensaron instituciones y con enormes dificultades pusieron las manos a la obra para ponerlas en práctica. Ese es un punto muy importante porque la democracia significa esta combinación entre la dimensión democrática propia, que es el demos, la participación del pueblo, eligiendo gobernantes en los asuntos públicos de la ciudad, como decían los antiguos, pero como es una democracia republicana, es una democracia que tiene que prestar muchísima atención a la calidad de sus instituciones. En ellas, la más importante, amén de las instituciones propias de la democracia representativa, es la justicia. Y la Argentina, en este campo, en estos 40 años, también tiene una deuda muy importante en esa materia. Usted sabe que mi padre había nacido una década antes que usted y también se quejaba mucho de la justicia. Él decía que en un país cuando funcionaba bien la justicia, déjala la libertad que avance, que le iba a explicar la justicia a dónde estaban los límites. Exacto. Y yo lo que observo es que él me decía permanentemente que él sentía después del advenimiento de la democracia en el 83
que el tiempo pasado lo recordaba con más cariño, como que el pasado había sido mejor. Bueno, según para quién, porque una de las herencias más importantes que tuvo la democracia inaugurada en 1983 fue la gran crisis de legitimidad, como la llamo yo, que se inició en el golpe de Estado de 1930 y prosiguió durante 50 años con golpes de Estado que se repetían sistemáticamente cada 10, 12 años. Eso afectó enormemente la justicia, porque un argumento muy lindo al respecto es el que nos proporciona Bartolomé Mitre, ¿no? Cuando asume definitivamente la presidencia de la República, a partir de 1862, la Corte Suprema de Justicia que él impone es un ejemplo, porque está formada por gente que era opositora a él. Y ahí realmente, en ese gran momento que es la construcción de Argentina, digamos, entre 1962 y 1930, son 70 años de estabilidad, la justicia realmente dio respuestas muy importantes, sobre todo la estabilidad de la Corte Suprema. Claro. Cuando viene el golpe de Estado de 1930, una desastrosa acordada de la Unión de la Corte Suprema de Justicia es que legitima el golpe de Estado. Y eso afectó enormemente en el futuro, durante 50 años, el desarrollo de la justicia. Y a partir de 1983 hubo manipulaciones de la justicia muy serias, sobre todo en el nivel de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Sí, él cuando se quejaba hacia atrás, él sentía que económicamente el país podía haber tenido tal vez otra suerte, que me parece que usted lo debe abordar en el libro, esto que la democracia todavía no ha dado las respuestas socioeconómicas que reclaman los ciudadanos. Claro, el libro lo que plantea, metafóricamente tal vez, es la coexistencia entre dos tipos de constituciones. Una constitución política que está basada en el concepto mínimo de democracia, es decir, elecciones relativamente libres, autonomía en las provincias, el nivel de intervenciones federales ha sido muy bajo durante estos 40 años, vigencia de las libertades públicas, entre otras las suyas. Tan importante y siempre tan atacada, siempre tan atacada desde los altos niveles. Esa constitución política más o menos sobrevivió. Pero junto con esta constitución política hay una constitución económica, que en los términos de Alberdi es el sistema económico y rentístico de la democracia argentina. Eso no ha funcionado y hemos tenido crisis tremendas, y este libro se eslabona meditando sobre las tres grandes crisis que soporta la democracia. Al término de la presidencia de Alfonsín, al término de la presidencia de la Rúa y la crisis que estamos soportando en este momento. Entonces quiere decir que esta democracia políticamente nos ha dado por lo menos la virtud de las libertades públicas y de sobrevivir cambiando los gobiernos con elecciones bastante libres y bastante sinceras, pero desde el punto de vista económico realmente el país se ha ensoberbecido. La sombra de la constitución económica sobre la Argentina es tremenda y bueno, la lección está a la vista, ¿no? 50% de los argentinos son pobres y los niños lo son en un 70%. Esa es una deuda no solo histórica, no solo política, sino fundamentalmente moral y ética. Doctor Natalio Botana, el panorama que usted acaba de pintar se complejiza más cuando tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de argentinos hoy nació en la democracia. Ah, sí. Porque si tenemos que ver de los que de 40 para abajo son, en el padrón electoral, bueno, son mayoría. Es el futuro del país. Es el futuro del país, sin lugar a dudas. Un futuro del país demográficamente muy complejo, porque, me alegra decir esto, en esta ciudad tan querida de Tucumán, tenemos un federalismo mal formado, ¿no? El gran problema de esta democracia y de todos los regímenes anteriores es la conformación de la provincia de Buenos Aires y la conformación de la megalópolis integrada por el conurbano y la ciudad capital, la ciudad autónoma, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires, que está desbalanceando enormemente, digamos, no solo la distribución de recursos, sino, digamos, el equilibrio necesario que debe tener, o imprescindible que debe tener cualquier ordenamiento federal. Usted propone dividirla la provincia. Sí, la vengo proponiendo sin mayor éxito, le diré a mi amigo, pero
Pero propongo dividirla por una razón muy sencilla, fíjese. ¿De qué manera dividirla? ¿Cómo la imagina? ¿Perdón? ¿Cómo la imagina dividirla? No, fundamentalmente hay que dividir, le digo que es un tema muy complejo, no estoy proponiendo una solución inmediata y demás, sino simplemente proponiendo un pensamiento cívico, llamémoslo así. Por lo pronto hay que dividir el conurbano de la provincia de Buenos Aires, propiamente dicho, que es la provincia histórica. Y el conurbano, a su vez, habría que dividirlo en 3 o 4 unidades autónomas del tipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque cuando Roca, otro tucumano, dicho sea de paso, estabiliza el país, a partir de 1980, ¿qué pasó en 1980? En 1980 se federalizó la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires perdió la Ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser capital de la República. Así que esa es una lección histórica interesante. Deseo fervientemente que se haya a través de la paz, la concordia y la deliberación democrática, porque federalizar Buenos Aires en 1880 costó sangre, sudor y lágrimas, Así como diría es. Churchill, ¿no? Y me da pie porque vio que hubo un ministro ahí de Kicillof que dijo que quería que Buenos Aires se vuelva a independizar del país, quería volver a Pavón, a la batalla de Pavón. Bueno, una cosa que me preocupa enormemente es a veces la ignorancia histórica de la clase política, ¿no? En todos lados, y el desprecio por la sangre derramada de nuestros compatriotas para lograr la integración nacional. ¿Y qué le parece? Pero además, yo decía en el programa, ojo, que si quieren volver a Pavón, Buenos Aires era una franja, no es toda la provincia que está ahora. Precisamente Buenos Aires creció en su dimensión territorial, no solo gracias a Rosas, sino también a Roca. Claro. Pues la conquista del desierto arranca desde Buenos Aires. Arranca de Buenos Aires. Desde la provincia de Buenos Aires. En fin. Usted sabe que Roca, que nos hizo entrar en la modernidad acá en Tucumán, había una avenida, le sacaron el nombre de Roca y le pusieron Néstor Kirchner. Sí, me dolió esas mucho, injusticias. Espero que lo cambien, ¿no? Sí, es necesario que lo cambien, porque hay que hacer justicia con la historia. Sí, son 3 grandes tucumanos a los cuales habría que prestarles mucha atención, ¿no? Son Alberdi, Avellaneda, por orden, ¿no? Alberdi, Avellaneda y Roca. Avellaneda se lo olvida, pero uno, es bueno que recuerden que tenemos universidades nacionales por Nicolás Avellaneda. Por Nicolás Avellaneda. Doctor, usted también le presta mucha atención al desarrollo tecnológico porque dice que ha impactado enormemente en la democracia en tanto y en cuanto cada uno se autorrepresenta, pareciera. Exactamente, lo ha dicho muy bien. Lo que está viviendo el mundo, el planeta entero, es una mutación civilizatoria, con esa mutación impulsada a través de lo que usted llama el cambio tecnológico, que yo ya lo llamo mutación tecnológica, porque como ha dicho Yuval Harari en este último libro que lo recomiendo, que se llama Nexus, estamos llegando a un nivel de tecnología en el cual esa misma tecnología puede llegar a tomar decisiones, que es la inteligencia artificial. En cambio, cuando Alberdi, en 1852, en 1860, quería traer ferrocarriles, la locomotora la manejaba una persona, el telégrafo lo manejaba una persona, después vino el teléfono que también lo manejaba una persona. ¿Qué pasará en el mundo cuando la inteligencia artificial sea capaz ella misma de producir decisiones? Y no hay que olvidar un detalle muy importante, que cuando ha habido transformaciones tecnológicas, mutaciones civilizatorias, como digo yo, en el mundo, la representación política cambia también de rostro, ¿no? de perfil. Entonces estamos en un mundo donde hay que pensarlo muy, muy seriamente porque el grado de incertidumbre es enorme. En sus distintos libros usted habla sobre lo que fueron las distintas revoluciones, que en realidad lo que vinieron es ayudarlo al hombre a entrar en la modernidad. La inteligencia artificial, pareciera que lo quiere desafiar al hombre para reemplazarlo o volverlo una persona inservible, para lo cual ya no es una revolución. Vaya uno a saber, pero hay una lección histórica que sí, es muy importante que retengamos todos, ¿no? En especial en Argentina, que es un país pacífico, pese a los problemas de inseguridad graves que nos atañen, ¿no? Que cada mutación tecnológica en el mundo influyó enormemente sobre la guerra. Fíjese lo que significó el pasaje de la artillería tradicional a la bomba nuclear. Entonces,
esto es muy serio, porque yo hablo mucho de la revancha del pasado, ¿no? Uno puede decir, bueno, Elon Musk, este hombre que inventa permanentemente cosas y quiere llegar a Marte, es el futuro. Pero por otro lado, Putin es el pasado, que lleva a su cargo una guerra feroz, mutiladora de un país que quiere destruir. Entonces, bien, esta mezcla entre transformación tecnológica, mutación civilizatoria, futuro y pasado, es un problema muy, muy serio y uno desearía tener en este mundo líderes a la altura de este desafío, ¿no? También le preocupan personajes como Donald Trump. Sí, mucho. Porque usted dice que la democracia de Estados Unidos es un farol para las democracias europeas. No solo para las democracias europeas. Los Estados Unidos liberaron al mundo de los 3 totalitarismos. Yo diría de los 4. El fascismo, del nacionalsocialismo, del totalitarismo japonés, que fue terrible, y sobre todo el totalitarismo comunista, ¿no? Eso no fue a través de una guerra, pero fue Ronald Reagan el que impulsó la implosión de la Unión Soviética en tiempos de Gorbachev. Entonces, que Estados Unidos caiga en manos de un personaje como Putin, que desató una turba, porque esa es la palabra, para asaltar nada menos que el Congreso de los Estados Unidos, porque rechazó la sinceridad de un sufragio que fue probado en todos los niveles de la justicia norteamericana, es un problema de una gravedad extraordinaria, porque sigue diciendo además que lo habían derrotado por fraude. Y me temo mucho que está provocando una polarización en Estados Unidos que es muy, muy mala consejera. Y atención, Trump no es liberal, Trump es un conservador proteccionista, que es muy diferente. Doctor, además, usted sostiene que los populismos terminan degradando la democracia porque se transforman en autocracias. Ahora, cuando uno ve desde el 83 hasta ahora, hemos tenido mucho tiempo de experiencia populista. ¿En la Argentina? En la Argentina. Bueno, la ventaja que tuvo Argentina, siempre por lo menos hay una buena noticia, es que no tuvimos regímenes populistas, sino gobiernos populistas. Bien. ¿No? Y esa capacidad, como lo llamo yo, de pluralismo negativo que hay en la Argentina para decir que no, detuvo ese verdadero desastre que fue el kirchnerismo en sus 2 expresiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando el populismo se instala y se transforma en un régimen de larga duración, se transforma inevitablemente, diría yo, en un régimen autocrático y tiránico, como es el caso de Venezuela. ¿Y a Milei lo ve con algún tipo de tentación? Bueno, Milei es argentino, de modo tal que el populismo es una tentación argentina, ¿no? La otra preocupación que usted pone sobre la corrupción. Mucho. Y mucho, y está totalmente vinculado al tema de la justicia. A mí hay una de las cosas que más me preocupa, mi amigo, es que en la Argentina hay impunidad de los poderosos. Los poderosos zafan de la justicia. El pueblo llano no zafa de la justicia, pero los poderosos zafan de la justicia. Y el día en que la justicia logre sancionar a los poderosos corruptos como corresponde, bueno, ahí habremos franqueado un límite moral muy importante. A veces tengo la sensación que los poderosos, los pícaros, los enriquecidos son los modelos que atraen a grandes sectores sociales. Claro, los atraen por la impunidad. Por eso el papel de la justicia. Claro. Porque sin una justicia en forma, no hay manera de parar la impunidad. Se la podría parar de una manera violenta, como hacían los jacobinos en la Revolución Francesa, pero no se trata de cortar cabezas. Se trata de que la justicia sancione. Sí. Y no termina de hacerlo. Claro. Es una deuda enorme, enorme, mi amigo. Con la democracia. Sí, sí. Porque además vio que se generaliza esta idea de venalidad. Si aquel no paga, entonces... Claro, si el más poderoso no paga impuestos, si el más poderoso roba, ¿por qué no voy a robar yo? Claro, nos cuesta de pronto representarnos las consecuencias de aquello que está mal. Y la democracia necesita ese tipo de conciencia. Exactamente. Doctor Natalio Botana, fue realmente un placer conversar con usted. Bueno, el placer es doble. Bueno. Y de vuelta, muchas gracias por recibirme y estar en Tucumán. Gracias a usted. Gracias.